El estrangulador de Moret. Un relato de Georges Simenon. Narrado por Sara Mendoza. Parte 1. Los hechos ocurrían el 7 de enero. Cuando leyeron, como todo el mundo, el reportaje en los periódicos, Torrens y Emilio se contentaron con fruncir las cejas sin sospechar que tendrían que ocuparse de aquel caso. Iban pasando los días y cada mañana los grandes titulares de la prensa decían poco más o menos: el misterio de Moret se oscurece. Aquellos dos crímenes, cometidos fuera del territorio de París, no incumbían al Quai d'Orfèvres, sino a la Sûreté Nationale, en la que Torrens contaba con menos amigos que en la policía judicial. El mes de junio, aquel año, fue particularmente hermoso, tan caluroso que la gente se paseaba por los bulevares con la chaqueta bajo el brazo. La agencia aún no se ocupaba de ningún asunto sensacional. Un lunes por la mañana, al llegar a su despacho, Torrens se quedó muy sorprendido al encontrar a Emilio vestido de claro como para una excursión al campo. «Si no le parece mal, nos iremos a almorzar a la orilla del agua», anunció Emilio. «¿Pero y el trabajo?» «Ya sabe usted que en este momento no hay nada». Y él los oía a los dos en el cochecito descubierto, tan pequeño que no se comprendía cómo el imponente Torrens podía entrar en él. «¿Qué dirección?» «Bosque de Fontainebleau». Ya en camino, Torrens pensó súbitamente en el curioso caso de Moret. «A propósito, ¿ha descubierto algo la policía? Hace varios días que no leo periódicos». «No ha descubierto nada en absoluto y mi opinión es que no descubrirá nada», declaró gravemente Emilio. Torrens le lanzó una mirada de reojo. «¿Y por eso vamos allí?» «De todas formas, tengo ganas de almorzar en uno de esos dos paradores». «¿Por cuenta de quién trabajaremos?» El bueno de Torrens no podía imaginarse, en efecto, que una agencia de policía privada, ni siquiera tratándose de la célebre agencia O, pudiese trabajar por amor al arte. No obstante, Emilio le responde suavemente: «Quizá por gusto. Usted sabe, Torrens, que a mí me gustan mucho las orillas de los ríos. Moret es un rincón encantador, a 2 pasos del más seductor de los bosques del mundo». Y es verdad. Tan pronto cruzan el bosque de Fontainebleau, descubren el encantador pueblo que se alza al borde del Loing. A uno y otro lado de la calle mayor se balancea la insignia de una fonda al claro sol de la mañana. A la izquierda está el Écu d'Or, a la derecha el Cheval-Pied. Los turistas que desean parar en Moret, aunque solo sea para un simple almuerzo, deben de quedarse tan confusos como lo están Torrens y su inseparable Emilio. En efecto, los dos paradores son exactamente del mismo tipo. De ese tipo, por otra parte, muy simpático, que todavía abundan en los pueblos de la Île-de-France. Mesas elegantes en las aceras. La lista de platos está puesta en una figura de madera recortada que representa a una maestresala. Plantas verdes en toneles pintados de verde. Se adivina en la penumbra una sala acogedora, sin pretensiones, y una vasta cocina en que las camareras trajinan mientras el dueño va y viene, dándose importancia. Puesto que estamos en la derecha, quedémonos en la derecha. Vaya por el Cheval-Pied. Los dos detectives privados entran en la sala, cuya luz es anaranjada a causa del toldo que está tendido encima de la terraza. Enfrente el toldo es amarillo. Esa es la mayor diferencia entre los dos paradores rivales. «Buenos días, ¿se puede almorzar aquí y eventualmente dormir?» El dueño de gorro blanco los mira con curiosidad.
¿Cuál es su nombre? Pregunta. ¿Cómo que qué nombre? Supongo que son ustedes los que telefonearon. De ningún modo. Pero señores, veamos. Ustedes deben de saber perfectamente que desde que ocurrieron los acontecimientos, todas las mesas están reservadas. Y todas nuestras habitaciones y hasta el más pequeño sofá. ¿Quizá tendremos más suerte enfrente? Puedo asegurarles que no. Piensen, señores, en primer lugar en la policía, que no hace más que ir y venir. No hablo de 5 o 6 pescadores de caña que sospecho serán detectives aficionados. Hay además gente que busca a un anciano desaparecido y que todavía cree que uno de los dos pague. Eso se pasan las horas haciéndonos preguntas. Sobre todo a Emma, la que sirvió a nuestro paguín. Enfrente fue Genoveva la que sirvió al otro. Además, señores, están los turistas que vienen a pasar el día en el bosque o en las orillas del Luam y que se creerían deshonrados si no almorzasen o comiesen en casa. El teléfono no cesa de funcionar. Luego lo verán. Quizá en rigor podría adelantarme y reservarles un emparedado y un vaso de vino del país. Míreme el teléfono. Voy. Si entre tanto quieren tomar el fresco en la terraza... Emma, a pesar de todo, sirva un cuartillo de vino a estos señores. No se afirma que un periodista inglés, conocido por sus sensacionales investigaciones, ha cruzado el canal expresamente y se ha instalado, por no haber encontrado habitación en ninguno de los 2 hoteles, en casa de una buena mujer del lugar? Cuando se está sentado allí, en la terraza deliciosamente sombreada, al borde de aquella carretera que ha conservado su carácter de camino real, se pregunta uno si es verdaderamente posible que una noche... Fue los 7 de junio, un domingo. En aquella época del año, los paseantes son muy numerosos en el bosque de Fontainebleau. Habíamos servido 200 cubiertos en el almuerzo. Y casi otros tantos en la cena, diría luego el dueño del Chevalpié. Con semejante avalancha de ciclistas, automovilistas, peatones, familias numerosas, enamorados y pescadores de caña mezclados, no se presta mucha atención a un cliente. Todo cuanto se sabe es que el viejecito debió de llegar hacia las 6 de la tarde. ¿De dónde? ¿Cómo? Emma, la más fina de las camareras de la casa, fue la que lo hizo sentar en un rincón y le sirvió. Era muy amable, muy correcto. Ha repetido la muchacha ya centenares de veces. Llevaba un traje gris y una maletita que colocó a su lado. Cuando le serví el postre, me preguntó si la habitación 9 estaba libre. Pensé que ya se había alojado en el Chevalpié y que había quedado contento de la habitación 9. Se lo pregunté a la dueña. Volví para decirle que, por casualidad, la habitación 9 estaba libre, y pareció satisfecho. A su vez, la patrona dice lo que ella sabe. Estaba en la caja cuando el viejecito fue a pedir la llave de la habitación 9. Con los excursionistas domingueros, cuenta, no somos muy exigentes por lo que respecta a la hoja de inscripción. Le di una. Le dije que escribiera solamente su nombre y el del lugar de donde venía. Escribió con una letra muy clara. Rafael Paguem, procedente de Carcassonne. Ignoro si subió enseguida. Había gente que hacía ruido en la sala y mi marido tuvo que intervenir. El lunes por la mañana... En cuanto al lunes, es necesario volver a Emma. Su relato, por cierto, se hermosea día a día, pero puede decirse que, en el fondo, no varió jamás. Eran las 11. Yo había hecho ya 4 habitaciones. No llamé, pues, a la puerta del 9. Le empujé. No estaba cerrada con llave. El pobre señor estaba en la cama y estuvo a punto de salir. Luego noté que el brazo le colgaba hasta el suelo. Me acerqué, grité. Tenía toda la cara violeta, los ojos fuera de sus órbitas. Llamaron al doctor Maurice con urgencia. No pudo sino certificar la muerte y avisó a la gendarmería. Porque Rafael Paguem había sido estrangulado. Eso es, señores, todo cuanto podemos decirles.
Añadiré que, contrariamente a lo que pudieran creer, ese asunto no nos causa placer alguno. Cierto es que eso nos trae curiosos en número considerable. Tan considerable que no sabemos ya ni cómo vivimos. Todos estamos fatigados especialmente de repetir la historia todo el día. Ahora, si desean ir a ver a mi colega de enfrente. Aunque su casa no tiene la reputación de la mía, también él está hasta la coronilla. Los primeros días se necesitaron 3 gendarmes en la carretera para contener a los curiosos. El domingo siguiente ya no teníamos ni una gota de vino, ni de cerveza, ni de limonada en las bodegas. Torrens y Emilio hacían la prueba, como todo el mundo. Helos ahí sentados en la terraza de enfrente. El dueño del Écu-d'Or, con una servilleta anudada al cuello, le sirve suspirando un cuartillo de vino blanco del país. ¿Se empeñan ustedes verdaderamente en que vuelva a empezar la historia de cabo a rabo? Si supieran hasta qué punto llega eso a ser embrutecedor. Porque el domingo 7 de junio ocurrió lo siguiente, que parece un reto a la imaginación. Mientras un anciano vestido de gris que decía llamarse Raphael Paguin y venir de Carcassonne comía en el Cheval-Pied y pedía la habitación 9, otro viejecito vestido de gris se inscribía con el mismo nombre en el Écu-d'Or y reclamaba en esta fonda la habitación 9. Nadie se acuerda de lo que hizo entre el momento de acabar de comer y el de acostarse. En el Écu-d'Or también aquella tarde bullía esa multitud ruidosa de los domingos que hace buen tiempo. Lo cierto es que el lunes, entre las 11 y las 12, cuando Genoveva, la criada del Écu-d'Or, entró en la habitación 9, después de haber llamado en vano, descubrió en la cama a su inquilino que había sido estrangulado por la noche. El doctor Maurice no tuvo más que cruzar la calle, ya que estaba enfrente. Durante 1 hora anduvo de cadáver en cadáver. La primera observación de la policía fue: no se parecen absolutamente en nada. Porque se había pensado en 2 hermanos, y hasta en 2 gemelos, si bien 2 hermanos no suelen llevar el mismo nombre. 2 hombres del mismo apellido que declaran venir de Carcassonne, que piden en 2 fondas diferentes de Moret-sur-Loing la habitación 9, y que sufren la misma suerte la misma noche. Enseguida se expidieron exhortos a Carcassonne. Se hicieron búsquedas en los archivos de la población, en los hoteles, en las casas de huéspedes de aquella ciudad meridional. En ninguna parte se encontraron huellas del nombre de Paguin. Los diarios publicaron en la misma página, el mismo día, las 2 fotografías. Y desde hacía un mes, que es cuando estos acontecimientos tuvieron lugar, nadie había reconocido a ninguno de los 2 Raphael Paguin. Ningún chofer de taxi se presentó a declarar que los había llevado a Moret. El empleado de la estación vio las fotografías y movió la cabeza. Desfiló por aquí tanta gente aquel día, aparte de que esos ancianos no tienen nada que llame especialmente la atención. Los trajes de los 2 muertos fueron examinados. Ninguno de ellos tenía etiqueta de sastre. Eran trajes correctos, cómodos, pero sin lujo. En los bolsillos, objetos pequeños, cortaplumas, pañuelo, tabaquera, pipa y llaves. Según los peritos, las llaves de uno, se decía, no pudiéndolos designar de otra manera, Paguin 1 y Paguin 2. Las llaves, pues, de Paguin 1, el que fue estrangulado en la Cheval-Pied, parecían de una casa de campo. La llave, la única, de Paguin 2, el del Écu-d'Or, más moderna, parecía la de una casita como las que se construyen en las afueras de las ciudades. Llegaron cartas de todas partes señalando la desaparición de varios ancianos. La policía y la gendarmería entraron en campaña. Jamás retrato alguno se reprodujo en tantos ejemplares como los de las 2 víctimas del estrangulador de Moret. Todo fue inútil. El doctor Paul, ayudado por 2 ilustres compañeros, hizo la autopsia de los cadáveres. El resultado fue nulo. La hora del crimen se calcula, tanto para el uno como para el otro,
hacia la medianoche, entre las 12 y la 1 de la mañana, según el informe. La edad es sencillamente la misma, 65 años, a juzgar por el estado del organismo. Un detalle, sin embargo. El Raphaël Pagen número 1, el de los Cheval-Pied, sufría de una enfermedad del hígado bastante grave. Por eso aquella noche no bebió alcohol. Mientras que Pagen 2 bebió 2 copas. De Mag de Borgoña, señor. Suspira el dueño del Écu d'Or. Si yo le dijese que la mayoría de los clientes desde entonces me piden Mag, y que algunos exigen que sea de la misma botella. Les respondo que sí, claro está, el negocio es el negocio. Pero si supiese usted cuántas veces he tenido que llenar la botella desde hace un mes. En resumen, parece que Genoveva no es tan categórica como Emma cerca de ese punto. Pero la verdad es que ella está más aturdida. Parece que el Pagen del Écu d'Or llevaba también uno de esos maletines que se usan para los viajes cortos. Las 2 maletas han desaparecido. ¿Anda también ustedes ocupándose del asunto? Torrem se vuelve hacia el que lo interpela. Un hombre bajo y gordo, de cuyo nombre no se acuerda, pero al que ya encontró por los pasillos de la Sûreté Nacional. Inspector Bicham. Todos pasamos por aquí, el jefe está que no vive. Cada 2 o 3 días nombra un nuevo equipo para reemprender la investigación de cabo a rabo. Pero oiga, si la agencia U está en el lugar de autos es porque alguien le ha encargado. Emilio le guiña el ojo a Torrens y éste comprende. ¿Cree usted? Responde cándidamente. Toma, toma. Convendrá que los vigile, amigos. Conozco las agencias de policía privada. No son bastante ricas para molestarse en balde. Al alejarse el inspector Bichon, Emilio se contenta con suspirar. Imbécil. ¿Por qué no le ha dicho usted que...? En primer lugar, porque no me gusta ese hombrecillo demasiado seguro de sí mismo. Luego, porque más vale intrigar a la gente. Gracias a eso cometerán más de una plancha. Y por último, mientras crean que sabemos algo, nos respetarán. Oiga, jefe, me parece que los turistas empiezan a llegar. Son en efecto las 11 de la mañana y ya los automóviles se alinean a ambos lados de la carretera, dando que hacer al guarda rural. Muchos aparatos fotográficos, muchas mujeres bonitas. Van de un parador al otro. Detienen a Emma y a Genoveva cogiéndolas por el delantal. Algunos no vacilan en dar una buena propina para obtener una relación detallada. ¿Cómo iban a resistirse aquellas 2 pobres chicas, solicitadas de tal modo a hermosear un poco su historia? Un joven alto con gafas de concha, que se ha apeado de una moto, interroga con aplomo, con el aplomo que le da sin duda la lectura de numerosas novelas policíacas. Parecía que esperaba a alguien, ¿no es verdad? Quizás sí, replica Emma. Claro que sí, veamos. Usted lo sabe muy bien, pero no quiere decirlo. Estoy seguro de que estaba nervioso e inquieto. Quizás sí, es posible. ¿Lo reconoce? Y se queda convencido de que acaba de hacer un importante descubrimiento. Un tipo alto y flaco, con pantalón de golf, se ha sentado como en su casa junto a una mesa de la terraza y parece absorto en la contemplación del establecimiento de enfrente. ¿Quién es?, pregunta Emilio, que ha llamado a Genoveva. El señor Norton, el periodista inglés. No es un charlatán y ni se toma la molestia de hacer preguntas. Si espera descubrir algo, será en el fondo de las numerosas copas que se traga cada día. Pero el Norton en cuestión oye todo y se fija en Emilio y en Torrens. Bueno, el dueño del Cheval-Pied prometió emparedados, lo cual no está mal. El del Écu d'Or se las ha arreglado para ceder a los 2 policías de la agencia O un cuartito bajo el tejado, una buhardilla, mejor dicho, reservada para la criada. ¿Dónde se acostará mientras tanto la sirvienta? Tanto da, quizá en la cocina. Los negocios son los negocios. Un vendedor ambulante que ha fotografiado las 2 fondas, en formato de tarjeta postal,
Vende copias de mesa en mesa. Llévense un recuerdo del misterio de los dos Pagem, el más inquietante del siglo. Aquello es verdaderamente una feria. Los automóviles llegan y vuelven a irse. La gente visita las 2 habitaciones 9, como en otros sitios las grutas prehistóricas. Poco faltaba para tener que instalar torniquetes. A Torrens le falta brío. Los emparedados son un alimento irrisorio para su vasto estómago. No le gusta la muchedumbre. ¿De verdad espera usted descubrir algo?, le pregunta Emilio. Y Emilio responde bajando modestamente la mirada hacia su copa. Es extraordinario lo fácilmente que se deja beber el vinillo del país. Ya he descubierto algo. Me gustaría saber qué. Pues que alguien dio cita aquí a los 2 Pagem, que eran sin duda falsos Pagem. Confieso que no lo entiendo. Yo tampoco. No hago más que registrar los hechos. Si esos 2 hombres se llamaban verdaderamente Pagem, alguien se hubiera inquietado por ellos. A menos que los 2 fueran huérfanos, sin familia y que vivieran absolutamente solos, sin amigos, sin relaciones, sin propietario y hasta sin recaudador. Lo cual sería aún más raro. No había pensado en el recaudador, confiesa Torrens frunciendo el entrecejo. Un hombre puede no tener ni padres ni amigos, pero a menos que su situación pecuniaria sea más que precaria y que no tenga ni casa ni domicilio, tiene indefectiblemente un recaudador. Podría telefonear a la señora Berta, que redacte una nota y que la dirija esta tarde a todos los recaudadores de Francia. No estoy persuadido, por otra parte, de que eso no dará su resultado. Perdone, decía usted hace un instante... Ah, sí, comprendo cada vez menos. Telefoné, jefe. Con la Roneo, millares de circulares podrán salir antes de esta noche. Confieso que ignoro cuántos recaudadores de contribuciones hay en Francia. Perdone, ¿dice usted, caballero? Emilio se levanta. El diablo de periodista inglés que responde al nombre de Norton acaba de acercarse a su mesa y de murmullar con una familiaridad asombrosa. ¿Me permiten, señores? E insiste. Pregunto si me permiten. El señor Torrens, ¿no es verdad? Encantado, Norton. Creo que sería útil para los 2 que... ¿Cómo dicen ustedes en francés? Que charlásemos. Yes. ¿Qué toman ustedes? Es evidente que Norton ha tomado a Emilio, a causa de su atuendo, por un empleado sin importancia, por lo tanto no hace caso de él, y por poco le hace caer al estirar sus largas piernas. Decía, querido Torrens, es un asunto muy excitante, ¿no cree? Figúrese que yo conocí antaño a un tal Rafael Pagem. Yes, fue en el Pacífico, en Tahití. Un caballero viejo muy raro. Solamente que no se parecía a ninguno de los 2 cadáveres. Señorita Genoveva, un poco más de alcohol, por favor. Pronuncia alcohol. Y parece haber ingurgitado más de la cuenta. Parte 2. ¿Qué opina usted de nuestro periodista?, pregunta Torrens cuando el inglés, después de haber vaciado su copa de un trago, se aleja haciendo una pirueta. Parece que o es un charlatán, o lo es demasiado poco, y que tenía desde luego deseo de conocernos. Replica Emilio, que chupa su eterno cigarrillo apagado. Puesto que va usted a telefonear a la oficina, jefe, y puesto que Barbet no tiene mucho que hacer en este momento, dígale que venga. Que haga como que no nos conoce, y como a él no lo conoce nadie aquí, que se ocupe de ese inglés. ¿Cree usted que esa historia de Tahití...? Pienso que uno de los 2, Rafael Pagem, padecía de una enfermedad del hígado. Pienso también... Pero eso es aún muy vago, jefe. Tengo necesidad de irme a pasear solo por la orilla del agua. El alcohol, como dice nuestro periodista, hace a veces hablar más de lo razonable. Las orillas del Loing son idílicas. Emilio empieza a pasearse con las manos en los bolsillos. Luego, como un niño, corta una varilla y se pone a montarla concienzudamente.
2 o 3 veces se para a contemplar a los pescadores de caña. En un recodo del río casi tropieza con una dama de unos 40 años, vestida de negro, que anda lentamente por entre las hierbas altas mirando al suelo. «Perdone, señora». «De nada, caballero», murmura ella abocetando una sonrisa triste. Emilio la deja atrás mucho más lejos. Se vuelve y ve que sigue andando con la misma lentitud. Hay un sendero a pocos metros de ella, pero la dama lo desdeña. Emilio se sienta tras un arbusto para observarla con más comodidad. Una mujer de luto, sin duda. Sus vestidos son de una severidad excesiva, y su pelo está peinado sin coquetería alguna. ¿Buscará algo? Antes, cuando era niño, Emilio anduvo alguna vez así por el campo. Era en la época en la que se le había metido en la cabeza reunir una colección de insectos, y en particular de escarabajos, y en que, durante horas enteras, escudriñaban las más pequeñas hojas y tallos de hierba. La mujer recorre unos 100 metros, nunca más. Y entonces da media vuelta, sin volver exactamente sobre sus pasos, pero siguiendo una línea paralela a 1 metro de la precedente. ¿Qué es lo que puede buscar de tal suerte por el ribazo del Luam? Varias veces se agacha, como para coger una florecita, pero se contenta con apartar las hierbas con las manos y vuelve a emprender enseguida su monótono paseo. A las 7, Emilio vuelve a l'Écu d'Or. Torrens ha podido ponerse en contacto con sus colegas de la policía oficial y trae las últimas informaciones. Esos señores de la Sûreté, refiere a Emilio, han pedido la lista de todos los viajeros que durmieron en las 2 fondas el 7 de junio. Entre ellos hay algunos parroquianos, sobre todo pescadores empedernidos que vienen todas las semanas del sábado al lunes por la mañana. Por ese lado no hay nada anormal. Además, los han interrogado a todos. Ninguno de ellos ha notado nada de particular los domingos siguientes, ni en el río ni en los ribazos. No creo. No me han dicho nada de eso. Paso a la segunda categoría de viajeros, la más delicada. Como en todas las fondas situadas a una cierta distancia de París, había algunas parejas. Parejas más o menos regulares que se inscriben casi siempre con nombres fantásticos. Aún no han encontrado a todos. Y por último, los de paso. Turistas que vienen del mediodía o que van allí y pernoctan por el camino. Tengo la lista en el bolsillo. Tengo curiosidad de saber si había un inglés o un australiano, murmuró Emilio. Un inglés y su hija, un tal Waldheim. Y hombre, es curioso que me haya formado la pregunta así. Pasó toda su vida en Australia, pero vive actualmente en Cannes-sur-Mer, cerca de Niza. ¿En qué fonda estuvo? Torrens consulta su lista. Es curioso, gruñe, sin duda a causa de la aglomeración. Veo que llegaron tarde pasadas las 8. El padre durmió en el l'Écu, habitación 10. La hija en el Chevalpié, habitación... Oiga, Emilio, usted debe de tener una idea que se reserva. Es extraño que el padre haya dormido al lado de la habitación 9 en el l'Écu y que en el hotel de enfrente la hija tuviera la habitación 15, que está encima de la habitación 9. Cándidamente murmura Emilio. ¿No va usted a decirme que una joven entró en la habitación de su vecino para estrangularlo? Mientras están comiendo, Emilio ve llegar a la paseante enlutada de la orilla del agua. Tiene su propio aro de servilleta, lo cual indica, lo mismo que su botella de vino empezada, que no está de paso. Dígame, Emma. Lo escucho, señor. Esa señora... La señora Secaris, sí. ¿Desde cuándo está aquí? Desde hace mucho tiempo, señor, desde hace más de un mes. Es una persona que ha sufrido desgracias y necesita soledad. ¿Recibe muchas visitas? No la he visto jamás dirigir la palabra a nadie más que a nosotras para encargar lo que desea. ¿Correo? Ahora caigo en ello. El cartero no ha dejado nunca cartas para ella, y no obstante... Es curioso cuando una empieza a meditar.
Dígame lo que piensa. Pienso que la señora Secaris, cuando no se pasea, se pasa horas enteras escribiendo cartas. Generalmente, cuando una persona envía mucha correspondencia, también recibe mucha, es lo que me choca. ¿Nada más? Mire usted, no es nada. Un día que había muchas cartas a punto de ser expedidas encima de la mesa y que yo iba a correos, le dije así: ¿quiere que se las eche en el buzón? ¿Acaso me equivoque, pero tuve la impresión de que se quedó como asustada? No, gracias, me dijo, cogiéndome los sobres de la mano. Aún no he terminado. Y decididamente es extraño cómo me hace usted pensar en ciertas cosas. La estafeta postal está en la misma calle, unas casas más lejos. A veces paso días enteros en la terraza. Cuando hay pensionistas, estoy segura de verlos una vez u otra echar cartas o postales en los buzones. ¿Sabe usted? En los pueblos se mira maquinalmente a la gente. Pues bien, jamás he visto a la señora Secaris con sus cartas. ¿Quiere tener la bondad de ir a ver la fecha exacta de su llegada? 10 minutos más tarde, Emilio y Torrens están informados. El 6 de junio, señor. Precisamente la víspera de... Torrens, sobreexcitado, mira a Emilio con curiosidad. Seré feliz si, cuando tenga usted tiempo, me cuenta cómo ha descubierto esa pista y lo que... No hay ninguna pista, afirma Emilio. Se lo aseguro. Voy, vengo. Sé exactamente tanto como usted. Mire, ahí está su colega el inspector Bichon. Pregúntale para ganar tiempo quién es la señora Secaris. Él debe tener informes detallados acerca de todas las personas que viven en el hotel. El inspector Bichon, al ser interrogado, guiña el ojo. No son ustedes los primeros en haberlo pensado, ¿eh? Demasiado fácil, señores. La señora que llega un día antes que los dos a Rafael paguen, ¿verdad? Pero en primer lugar, si ella tuviese algo que ver en el asunto, no habría razón alguna para que se quedara aquí. Además, una mujer no pudo estrangular a los dos viejos, ambos vigorosos aún. Además, poseemos los mejores informes acerca de ella. Esa señora que nació en la región... Es extraño que nadie parezca conocerla. En primer lugar, porque sus padres no eran de aquí, sino que habían comprado una villa a unos kilómetros de Moret. Además, porque se fue de Francia cuando aún era una niña. Ya ven ustedes que tenemos informes precisos. La señora Secaris ha vivido mucho tiempo en América del Sur, donde fue ama de llaves de una familia rica. A consecuencia de una desgracia de familia, volvió a Francia y actualmente se está reponiendo aquí. ¿A quién perdió? ¿A su marido? Exactamente. Hacía poco que estaba casada, por cierto. Su nombre de soltera, si se empeña en saberlo, es Yelis. Irene Yelis. Ahora, señores, solo me queda desearles buena suerte. ¿No quiere la tradición que sea la policía privada la que les gane la partida a los brutos de la policía oficial? Y, esbozando una mueca, se alejó muy satisfecho de sí mismo. ¿No pierde los hilos? Pregunta Torrens malhumorado. No es asunto para él, se nota en su falta de interés. Cual digno discípulo de Maigret, prefiere las investigaciones en las que se actúa con más obstinación y a veces más brutalidad que finura. Además, aquella atmósfera de Moret en verano lo reblandece. Le daban ganas de pasarse todo el día en la terraza, en mangas de camisa, fumando pipas y bebiendo el vinillo del país. No sé qué es, suspiró Emilio, lo que se puede esconder entre la hierba. Y será curioso saber si mañana esa viuda de mirada triste seguirá explorando el mismo trozo de terreno o si, por el contrario, cambiará el campo de sus búsquedas. El mozo de la agencia O, Barbet, llega un poco más tarde. Ha recibido por teléfono instrucciones detalladas y finge no conocer a los dos hombres. Por el contrario, a las 9 de la noche entabla con el periodista inglés interminables partidas de billar ruso. Y uno se pregunta con angustia cuál de los dos hombres sucumbirá primero a las cantidades de alcohol que ingieren. Con tal de que nuestro amigo Norton esté lo bastante borracho,
observa Emilio. ¿Por qué? ¿Cree que hablará? No, pero podría pegar. Y casi todos los ingleses saben boxear. Ahora bien, como conozco a Barbet, este no resistirá mucho tiempo al deseo de hacer el inventario de los bolsillos de su nuevo amigo. 1 hora más tarde, Torrens y Emilio están acostados en la buhardilla que les ha cedido la criada. Emilio acabó por aceptar la cama de hierro, demasiado exigua para el voluminoso Torrens, y este se ha tendido en el mismo suelo. 2 horas más tarde, Emilio ronca desde hace tiempo. Torrens llama en voz baja. Despierte. ¿Ya es hora? No, chitón. Sobre todo no ande, no haga crujir su cama. Espere que mire qué hora es. La 1:30. Bueno, pues, hay gente hablando precisamente debajo de mi cabeza. Yo no sabía qué era lo que me impedía dormir, pero suponía que se acabaría pronto. Y hace 2 horas que dura. ¿Lo encuentra usted natural? ¿Quién ocupa la habitación de debajo de nuestra buhardilla? Madre de Dios, tiene usted razón. Es esa viuda de quien me ha hablado durante toda la comida, la señora Secaris. ¿Con quién conversará tantas horas? Sobre todo ella, que durante el día no le dirige la palabra a nadie. Cuando al día siguiente por la mañana los 2 hombres toman el desayuno en la terraza, que el dueño está regando en previsión del polvo, tienen la sorpresa de ver frente a ellos a Barbet, que toma café con leche y exhibe un magnífico ojo amoratado y una nariz tumefacta. ¿Qué le había dicho yo, jefe? Hay una bicicleta preparada al borde de la acera. Barbet la señala discretamente. Acaba de alquilarla. Se decidió que cuando tuviera que comunicarse con sus superiores, les daría cita en una de las encrucijadas del bosque. Torrens es el que va allí en el cochecito. Emilio prefiere pasearse por la orilla del agua. No tarda en encontrar a la señora Secaris, más digna y más triste que nunca, examinando como la víspera las hierbas que había a sus pies. Pero no en el mismo lugar, sino inmediatamente al lado del lugar inspeccionado la víspera. Como si hubiese dividido el ribazo en sectores y como si, cada día, se impusiese la tarea de explorar uno. Parte 3. Emilio se volvió a Moret. Recorrió el pueblo esperando la hora del almuerzo, y Torrens no había vuelto todavía. En realidad, ¿qué es lo que había cambiado aquella mañana en el aspecto de una calle ya familiar? Hay momentos así, en lo que todos nos choca y somos incapaces de decir por qué. Había transcurrido más de un cuarto de hora y Emilio pensaba en otra cosa cuando se golpeó la frente. ¡Norton! No había visto todavía a Norton aquella mañana, y el periodista solía llenar la calle con su persona. Emilio se informó en el Écu d'Or y en el Cheval Pied, donde a aquellas horas el periodista hubiera debido beber ya cierto número de copitas. Pues es verdad que no lo hemos visto esta mañana, observó Emma. Sin embargo, hasta cuando coge una mona, se levanta temprano y vuelve a empezar. Emilio, pensativo, se dirigió hacia la casita de campo en que el inglés había alquilado una habitación. Era una casucha de planta baja, rodeada de un jardín lleno de flores. Una buena familia limpiaba la cocina, en la que reinaba una fresca penumbra. Oiga, señora, ¿el señor Norton, por favor? Precisamente eso es lo que yo estaba pensando. Imagínese que no lo he visto esta mañana. Cuando fui a llevarle el desayuno no había nadie en la habitación y la cama no estaba deshecha. Sin embargo... La buena mujer se calló, como si lamentara haber dicho demasiado. «Sin embargo, ¿qué?», insistió Emilio. Nada, hablaba sola. Emilio tuvo una intuición. Ya sé lo que quiere usted decir. El señor Norton no estaba en su habitación esta mañana. Su cama no estaba deshecha y, sin embargo, ¿a usted le parece que lo oyó entrar esta noche, no es eso? Es eso, efectivamente. ¿Qué hora era? Muy tarde, casi de madrugada. ¿Me permite usted que eche una ojeada a su habitación? No tema nada, no tocaré nada. Usted estará además presente.
La habitación estaba en la planta baja. Daba a la parte de atrás de la casa y una puerta permitía salir directamente por el jardín. En un rincón una gran maleta de cuero, cerrada con llave, como Emilio pudo comprobar. Los objetos de tocador estaban aún esparcidos encima de una cómoda. Un traje de lana áspera colgaba de una percha. Bien, señora, muchas gracias. Espero que el señor Norton no tardará en volver. Entretanto, le aconsejo que no deje entrar a nadie en esta habitación. Un cuarto de hora más tarde, Torrens llegó a Alecu, donde lo esperaba Emilio. Poca cosa, dice el exinspector de policía judicial. Barbet y el inglés se tragaron juntos anoche un número incalculable de copitas y de copas. Norton parecía borracho cuando, a eso de la medianoche, fueron a tomar el aire por la carretera. Entonces, en el momento en que Barbet lo esperaba menos, su nuevo amigo le aplicó fríamente un directo con la izquierda y otro de derecha en medio de la cara. ¿Había tratado Barbet, según su costumbre, de registrarle los bolsillos? Él jura que no. Confieso que, por lo demás, Barbet fue más astuto. En lugar de responder, se dejó caer de espaldas y permaneció un buen rato tendido en el suelo. Eso le permitió observar que el inglés, creyéndose desembarazado de él, volvía precipitadamente a Alecu. Acababan de cerrar las puertas del mesón, pero Norton se introdujo en la casa por las antiguas cuadras. Y unos instantes más tarde, llegó discretamente a la puerta de la señora Secaris. Y eso es todo. Y por su parte, ¿qué hay? Emilio, desabrido, se encoge de hombros. Ha desaparecido. Suspira. ¿Norton? ¿Cómo? ¿A dónde ha ido? No tenía automóvil. Si se ha ido de Moret, ha tenido que tomar el tren. No tardaron en saber que el inglés, cuya silueta se había hecho familiar en todo el pueblo, no había tomado el tren. Ni tampoco se había dirigido a ningún garaje para alquilar un coche. No disponía de bicicleta, y no se señaló la desaparición de ninguna máquina. Los dos hombres acababan de almorzar. Habían conseguido aquel día un almuerzo completo, cuando la empleada de correos llamó a Torrens al aparato. Es la respuesta al radiograma que dirigió a Tahití. ¿Quiere llegarse hasta aquí? El jefe de la policía de Tahití respondía a las preguntas de Torrens, furioso por aquella correspondencia a 32 francos la palabra. Rafael Paguem, embarcado el 26 de abril a bordo del paquebot Ville de Bagdum, debió llegar a Marsella el 5 de junio. Stop. Edad 64 años. Talla mediana. Tez fresca. Pelo cano. Señales particulares ninguna. Aquel día hacía calor. Torrens, por primera vez, tuvo la impresión de que Emilio se quedaba confuso. Sí que hemos adelantado mucho. ¿Cuál de los dos? Según las fotografías y los informes de la policía, ambos tenían 65 años aproximadamente. El pelo cano y la tez fresca. ¿Cómo saber cuál es el verdadero? A lo mejor los dos eran falsos, sugirió Emilio sin sonreír. Observe que llegando el 5 a Marsella tuvo tiempo para llegar a Moret el 7 de junio. Emilio no se toma la molestia de responder. Durante una hora permanece sentado en la terraza del Ecu, royendo su cigarrillo apagado. 2 veces tuvo que cambiar el sitio porque el sol iba a su encuentro, y Torrens sentía que se le acababa la paciencia. Pues bien, nada, concluyó por fin el joven pelirrojo. Ahora que hemos empezado a hacer gastos, no le importarán unos centenares de francos más o menos, ¿verdad? Venga conmigo hasta Correos. Allí pidió, alegando turno preferente, comunicación con el Daily News de Londres. El inspector Bichon, que estaba allí para recoger su correspondencia, los vio con estupor y se alejó rápidamente, sin duda para llevar aquella noticia a sus jefes. Emilio hablaba inglés. Consiguió fácilmente que el secretario de redacción del diario londinense se pusiera al aparato. ¿Podría usted decirme si desde ayer han recibido ustedes noticias de su colaborador, William Norton? Norton. Sin noticias desde hace un mes. Un instante, no corte, por favor.
William Norton forma efectivamente parte de su redacción, ¿verdad? Se vacilaba visiblemente al otro extremo de la línea. ¿Quién habla, por favor? Aquí la agencia O. Norton acaba de desaparecer. Quizás ha sido víctima de un atentado. Nosotros nos ocupamos de ese asunto. William Norton estaba agregado a nuestra redacción, pero únicamente para los grandes reportajes. Hace más de un año que se fue de Europa para emprender un largo viaje por el Pacífico. No sabemos todavía cuándo volverá, pero su último despacho está fechado en Panamá. ¿Qué día? Espere, no cuelgue el aparato. Aquello fue bastante largo. A Emilio le dio tiempo de devorar la cuarta parte de su cigarrillo, y el amargor del tabaco le hizo hacer una mueca. Oiga, su despacho es del 16 de mayo. Se limita a anunciar su próximo regreso, sin decir en qué barco volverá. Muchas gracias, ya lo tendré al corriente. ¿Puede usted darme sus señas personales? Aquellas señas, aunque incompletas, correspondían al periodista. Una última pregunta, ¿bebía mucho? Más que mucho. No cabía duda de que era él. Ya está, murmuró Emilio al colgar. Si ahora telefonea usted a la Messagerie Maritime, estoy seguro de que le responderán que el Ville de Verdun hizo escala en Panamá el 15 de mayo. Dicho de otro modo, que Norton y el famoso Raphael Paquin viajaban a bordo del mismo buque. Es curioso que aquí haya dicho que venía de Inglaterra para ocuparse de esta investigación. Emilio no continuó, pero al cabo de un rato suspiró. Dios mío, jefe, me parece que todavía voy a hacer más gastos. En realidad era su propio dinero el que se gastaba así, porque era a un tiempo propietario y animador de la agencia O. Pero Torrens no dejaba de tener un derecho de inspección sobre los asuntos de la casa, tanto más cuanto a fin de año recibía un considerable tanto por ciento de los beneficios. Las Messageries Maritimes de París no tendrán el informe que necesito. La oficina de Marsella es la que a estas horas debe poseer los documentos. Póngame pues con las Messageries de Marsella. La telefonista de Moret jamás había dado en tan corto tiempo comunicaciones tan caras. Al teléfono Marsella, señor. ¿Messageries? Póngame con el servicio de paquebotes de la línea de Oceanía. Sí, gracias. Oiga, usted debe tener en este momento en su poder la lista de pasajeros del Ville de Verdun en su último viaje. ¿Cómo dice? Sí. Quisiera asegurarme de que estuvieron a bordo ciertas personas cuyos nombres le voy a dar. En primer lugar, un tal Raphael Paquin. ¿Cómo? Sí, sí. El secretario general, al extremo de la línea, acababa de sobresaltarse y de preguntar si se trataba del Paquin de quien tanto se hablaba con motivo del caso de Moret. Mientras fue a buscar los documentos a un despacho vecino, Emilio, con el auricular pegado al oído, explicaba a Torrens. Ya sospechaba algo de ese género. El Ville de Verdun volvió a salir casi enseguida de haber llegado a Marsella. El comisario de a bordo y los oficiales, que conocieron a Paquin durante la travesía y que por lo tanto sabían que estaba actualmente en Francia, navegaban y no habían leído los periódicos. ¿Diga? Sí. ¿Qué dice? Camarote 2. ¿Cómo? Repítalo, porque eso me interesa prodigiosamente. ¿Estaba enfermo y no salió de su camarote durante la travesía? Es muy importante, sí. En efecto, como usted dice, ello explica que los otros pasajeros no oyeran pronunciar su nombre. Un instante, aún hay más. Ahora que tiene la lista en la mano, tenga la bondad de decirme si encuentra en ella el nombre de William Norton, súbdito británico. Bien, ya lo suponía. ¿Dónde embarcó? ¿En Tahití? No cuelgue, por favor. No, señorita, no he terminado. Oiga, otro nombre. Irene Secaris. Ese de Simón, sí. ¿No lo encuentra? La cara de Emilio expresó una súbita contrariedad. Espere, señor, se lo suplico, no suelte el aparato. Y volviéndose hacia Torrens. ¿Se acuerda de su nombre de soltera? Creo que usted lo anotó.
Torrens busca en su libreta. Jellis. Oiga, ¿quiere usted mirar si hay una señora o una señorita Jellis en la lista de pasajeros? Se secó el sudor porque estaba empapado y la cabina era angosta y calurosa. ¿Cómo? ¿Sí? Espere. Había proferido un verdadero grito de triunfo. ¿También embarcó ella en Tahití? ¿Que bajó en Panamá? Oiga, señor, ya sé que le molesto, pero no se puede usted imaginar hasta qué punto son preciosos los informes que me está dando. ¿Le es a usted posible decirme, por los documentos que tiene a la vista, si esa señorita tenía billete para Panamá o para Marsella? La respuesta llega unos instantes más tarde. Marsella. Más aún me va usted a hacer ganar un tiempo precioso. Supongo que tendrá los horarios de todas las compañías de navegación francesas o extranjeras. Estoy aquí en un pueblo donde no puedo procurarme ninguna información. Tenga la amabilidad de asegurarse de si el 15 o el 16 de mayo había en Panamá otro paquebote para Europa. Le voy a pedir 3 o 4 minutos. Una comunicación que no será nada lo que nos va a costar. Suspira Torrens. En fin, cuando se dedica uno al arte por el arte... ¿Diga? ¿Cómo? El Stella Polaris. ¿Qué es exactamente? Un buque noruego rápido que regresaba de darle la vuelta al mundo con pasajeros de lujo. Sí. ¿Y dónde debía hacer su primera escala en Europa? ¿Cómo? El 3 de junio en Liverpool. Muchas gracias. Sí, esta vez he terminado. Comprendo su curiosidad, pero lamento no poder contestarle. Con la mejor voluntad del mundo me es imposible. En este momento... Sí, gracias. Será usted muy amable si me confirma esos informes por carta. Torrens, director de la agencia O. Lista de correos en Moret-sur-Loing. Cuando Emilio salió de la cabina estaba encarnado como la cresta de un gallo y sintió la necesidad de ir a aspirar a la puerta de la estafeta un gran sorbo de aires antes de pagar la comunicación. Torrens, bastante vejado, no pudo contenerse y gruñó. Supongo que ahora tomará el primer buque que salga para Tahití. No soy tan tonto como todo eso. Desgraciadamente, el procedimiento tiene el inconveniente de ser un poco largo. Sobre todo porque lo que hubiera podido interesarnos en Tahití no debe de estar lejos de Moret en este momento. Me parece, jefe, que empieza a dolerme la cara. ¿Podríamos irnos a beber un doble a la sombra? Encontraron cerca de la terraza a la señora Secaris, que llenaba hojas de papel con una letra apretada. 2 dobles, pidió Torrens. Mire usted, jefe, está claro que los 2 hombres que nadie podía identificar venían de lejos. ¿Por qué dice usted los 2? Según lo que sabemos, no había más que un solo Rafael Pagen a bordo. De momento, pues, que aquí había fatalmente un Rafael Pagen verdadero y uno falso. ¿Cree usted? Torrens apretó los dientes y no respondió. Había momentos, sobre todo cuando adoptaba aquel airecito modesto e inocente, en que su colaborador Emilio tenía el don de exasperarlo. Mañana por la mañana veremos la lista completa de los pasajeros con todos los informes que la compañía pueda facilitarnos acerca de cada uno de ellos. Lo que más me fastidiaba era que esa señora Secaris hubiese llegado a Moret antes del 7 de junio. Yo no pensaba todavía en Tahití. Ignoraba que la línea de navegación francesa es una línea muy lenta, servida por buques mixtos, y que con un poco de suerte era posible encontrar en Panamá un buque más rápido para terminar el viaje. Desde Liverpool, tomando el avión... Mire, hay una manera muy rápida de hacer la prueba de lo que hemos descubierto. Si la señora Secaris llegó en avión, no ha de haber en su habitación sino muy poco equipaje, a pesar de que hace un mes que está aquí y parece dispuesta a quedarse mucho tiempo. Si mientras nosotros la vigilamos quisiera ir Barbet a dar una vuelta por su habitación... Torrens se aleja, vuelve al cabo de un rato, hace señas de que Barbet está arriba. La señora sigue escribiendo y de vez en vez, cuando levanta la cabeza, deja caer una mirada indiferente sobre los 2 hombres. Súbitamente se produjo un ruido sordo y confuso. Un hombre en el hotel del Ecu bajó corriendo por la escalera y atravesó la sala con los ojos desorbitados, gritando angustiado. «Jefe, pronto arriba, un cadáver».
De un salto llegó Emilio junto a la dama, que recogiendo sus papeles se disponía sin duda a marcharse. Un instante, señora. Pero, caballero, no tiene usted derecho a... Lo tenga o no, le prohíbo que se mueva. Torrens, vaya arriba. Tumulto. Los curiosos que obstruían la terraza se precipitaban todos a la vez. Se lo suplico, caballero. Balbuceaba la señora Secaris. ¿Usted no sabe lo que... ¿Es Norton? Pregunta Emilio sin mover los labios. Le había cogido el brazo y se lo apretaba como un torno. La mujer hizo que sí con la cabeza. ¿Es usted la que...? Emilio vio que las lágrimas le hinchaban los párpados. Es usted un demonio, balbuceó la mujer. No comprendo cómo ha podido... El fondista mantenía a los curiosos al pie de la escalera. Genoveva había ido a buscar a la policía. El inspector Bichon acudió, dándose importancia y repitiendo: «Circulen, vamos. ¿Qué es eso? Póngame a toda esa gente en la puerta de la calle». Por fin Torrens volvió a bajar y anunció a Emilio: «Norton». «Ya lo sé. Envenenado». «¿Eh?» Emilio miró intensamente a la señora. Esta bajó los ojos. Lo metieron en el armario y lo cerraron con llave. Barbet no resistió el deseo de probar su habilidad en la cerradura. El inspector Bichon bajó a su vez furibundo y se abalanzó hacia Torrens. «Oiga usted», aulló, «quisiera que me explicara su intervención en este asunto. No olvide que hace ya mucho tiempo que no pertenece a la policía oficial, y que si lo he tolerado aquí...» Torrens no sabía qué responder. Emilio murmuró con su acostumbrada amenidad: «¿Tendría usted inconveniente, señor inspector, en hacerse cargo de esta dama?» «Gracias, joven, pero no tengo necesidad de sus consejos». «Eso ya es demasiado. Si a todo el mundo le da por dedicarse a jugar a detectives...» En aquel momento Emilio experimentó la sorpresa de oír que su cautiva le murmuraba algo al oído, muy bajo, muy rápidamente. «No quedan más que unos 20 metros para explorar. Cerca del puentecito de piedra. Vaya a prisa. Un tubo de metal medio hundido en el suelo». Una vez más, Moret volvía a estar alterado. Parte 4. Los automovilistas que pasan por Moret-sur-Loing aquella tarde deben de preguntarse qué es lo que ocurre a orillas del río. En efecto, unos proyectores dirigen su luz a unos 50 metros del ribazo, y al fulgor de los faros se ven siluetas que se agitan. Son 15 los hombres que Emilio ha reclutado con cierta dificultad. La región es rica y la gente no tiene ganas de trabajar después de la jornada. Además, se trata de un trabajo tan extraño que algunos, al ver al empleado pelirrojo de la agencia O, se pasan el índice por la frente con un gesto muy significativo. A pesar de que anoche Emilio ha tenido la idea de hacer venir 2 bueyes y de uncirlos a un rastrillo. ¿Para rastrillar qué? Aparte de que el ribazo está en declive y a cada instante los animales se exponen a caer en el río. «Si ocurre una desgracia, pagaré», dice tajante. Un comisario vino a buscar a la señora Secaris y se la llevó a Fontainebleau, donde en aquel momento los agentes de policía deben de estar tratando de hacerla hablar. Torrens está cada vez más lúgubre. Todo eso se parece tan poco a los métodos antiguos. «No tan lejos, no tan lejos», grita Emilio con todas sus fuerzas a la gente que trabaja para él. «Es inútil ir más allá del punto de partida marcado con la estaca. 40 metros de largo por 10 de ancho son los que se han de registrar en superficie y en profundidad. ¿Cree usted verdaderamente que vamos a encontrar algo?» Y Emilio, imperturbable, declara: «Tengo la seguridad». A las 11 de la noche, en efecto, le llevan un objeto que acaban de sacar del suelo. Se siente feliz. Cree que ha logrado lo que se proponía. El objeto es un tubo de plomo de unos 30 centímetros de largo. Desgraciadamente no contiene absolutamente nada. «Continúen», ordena. El espectáculo es extravagante. Los curiosos vienen a contemplar a aquellos hombres que a tal hora y a la luz de faros de automóvil registran el ribazo del Loing. «¿Ve usted, jefe?»,
confiesa Emilio a Torrens. Encontré exactamente el mismo trozo de tubo en la habitación de la dama. Ella debió encontrarlo ayer. Ahora bien, anoche fue cuando la visitó Norton. La cosa está a punto de fracasar. Ha habido, en efecto, gente que ha avisado al alcalde de Moret. Este acude. No comprende que haya quien se permita devastar el ribazo del río sin su autorización. Torrens hace lo que puede. Y de seguro, si hubieran suspendido los trabajos de no haberse acercado en aquel instante un buen hombre. Son casi las 12 de la noche. Acabo de encontrar esto, jefe. ¿No será acaso lo que usted busca? Otro pedazo de tubo de plomo, de la misma longitud que el precedente y que el que apareció en la habitación de la señora Secaris. Solo que hay una diferencia. Este está cerrado por dos extremos. Creo, declara Emilio, que ya podemos volver al hotel. Ha tomado nota del sitio en que se han descubierto los dos tubos. Al cabo de 10 minutos, en la buhardilla que ocupa con Torrens en el Ecu-Dog, Emilio, con unas tenazas cogidas en el coche, abre uno de los extremos del tubo. Lo que sale... Confiese, gruñe Torrens, que usted no sospechaba... Sí, hombre, Emilio lo sospechaba. La prueba está en que no manifiesta sorpresa alguna. Son perlas. Un centenar de perlas magníficas. Más grandes y de más bello oriente las unas que las otras. Y ahí está, concluyó. Ahí está qué. No me va usted a decir que... Hombre, yo no estaba seguro de encontrar perlas, pero sí de encontrar una fortuna. Ahora bien, en el Pacífico no hay oro ni diamantes. Y todo ese asunto se inició en Tahití, en pleno Pacífico. Es pues muy natural que encontremos perlas en su epílogo. Lo que yo no sé es si... Estuvo largo rato reflexionando. Decididamente hay una cosa que no llego a comprender. Muerto Norton, ¿por qué esa mujer? ¿Quiere decir la señora Secaris? Sí. ¿Por qué seguía teniendo miedo? ¿Por qué me ha pedido que escudriñara el ribazo? ¿Por casualidad tendrá Norton cómplice? Parte 5. El comisario de la brigada móvil ha ido a buscar a la señora Secaris, que dormitaba en uno de sus despachos. Amanece. Emilio y Torrens están cubiertos de polvo por haber pasado la noche dirigiendo el rastrillado en el ribazo del Loam. Ya verá cómo no dice nada. Estoy por el contrario convencido de que nos lo va a contar todo, afirma Emilio. ¿No es verdad, jefe? Es una costumbre de Emilio la de atribuir al antiguo inspector Torrens todos los éxitos de la agencia O. Hay casos, y este es uno de ellos, en que no es fácil, porque Torrens todavía no ha comprendido nada de tan embrollado asunto. Aquí están las perlas, señora. Si no me equivoco, representan una suma considerable. Ahora, ¿tendría usted la amabilidad de darnos algunas explicaciones? Ya sabemos muchas cosas. Por ejemplo, que usted embarcó en Tahití al mismo tiempo que el verdadero Rafael Paguem y que el periodista inglés William Norton. Luego que usted llegó aquí antes que ellos, habiendo dejado el Ville de Verdun en Panamá y emprendido una vía más rápida. Luego que usted llevaba todos los días, o casi todos los días, a un pueblo vecino cartas dirigidas a una amiga suya que vive en Cristóbal. La mujer contempla a Emilio y apenas puede ocultar su admiración. Está bien, declara. ¿Qué deseas saber? ¿Cómo conoció a Rafael Paguem? Era tío mío. Nuestra familia siempre fue vagabunda. Mi tío, de joven, se fue al Pacífico y se aclimató tanto allí que jamás regresó a Francia más que para morir. De los dos Paguem, ¿cuál era el que sufría una enfermedad del hígado? Era el otro. Mi tío, que no cometió jamás exceso alguno, era tan robusto como un muchacho. Llevaba allí una vida apacible de modesto rentista en su casita a orillas del lago. En cuanto a mí, me casé con un colonial también. Vivimos mucho tiempo en América del Sur. Cuando enviudé, fui a reunirme con mi tío, que me recogió. ¿Por qué siente Emilio la necesidad de dirigirse a Torrens y de murmurar? Vea usted si es sencillo. Por lo que se refiere... Continúa la joven,
a ese odioso asunto de las perlas. Quisiera que no se hubieran descubierto nunca. Dios sabe si la cosa es antigua. Data de hace más de 30 años. Mi tío acababa de llegar a Tahití. Trabajaba con un amigo, un francés nacido en Carcassonne, un tal Utois, en una plantación de cocoteros. Un día que andaban por las rocas de la costa sur de la isla, el azar les hizo descubrir, en una anfractuosidad, un paquete muy pequeño. Pero aquel paquetito tenía un valor enorme. Contenía en efecto un centenar de perlas de gran belleza. ¿Helas aquí? Sí, lo sospecho. Mi tío y su amigo cometieron, por de pronto, una falta. Aquellas perlas, ¿por quién habían sido escondidas allí? ¿Por un indígena que las había robado de alguna pesquería? ¿Por algún aventurero? De todas maneras, ellos debían hacer la declaración y no la hicieron. Utois propuso que vinieran a Europa y que negociaran las joyas. ¿Aceptó su tío esa combinación? Mi tío era bastante ingenuo en aquella época. A partir de entonces ya jamás tuvo noticias del tal Utois. Por lo menos hasta estos últimos tiempos. Como les he dicho, mi tío se organizó allí una vida tranquila, confortable, exenta de preocupaciones. La única que tuvo se la procuré yo, porque él se inquietaba por mi porvenir. ¿Cuándo recibió la carta? Pregunta Emilio, que no pierde el hilo de sus ideas. La mujer lo mira con sorpresa. Entonces, ¿conoce usted la historia? Hace 3 meses mi tío recibió una carta, en efecto, escrita por su antiguo cómplice, si puedo emplear esa palabra. Este se arrepentía de lo que había hecho. Contrariamente a lo que se podía esperar de él, una vez en Europa, no había vendido las perlas para darse la gran vida. Fue presa de una especie de avaricia, quizás agravada por el miedo. El caso es que vivía modestamente en el campo, a menos de 1 kilómetro de Moret, y que se contentaba con vender una perla de vez en cuando para subvenir a sus necesidades. Suplicaba a mi tío que le perdonara. Le hizo saber que estaba a punto de morir, pero que dejaba un mensaje para él a su confesor, el cura de Moret. Y ahí, declaró Emilio con aplomo, la explicación de que hubiera 2 paguem. En su carta, Utois decía: «Le bastará con presentarse a mi confesor y decirle que usted es a Rafael Paguem, de Carcassonne. Por si acaso le di el nombre de mi ciudad natal. Ese buen sacerdote le dirá, sin saber de qué se trata, dónde encontrará usted las perlas. Le repito que él no sabe de qué se trata y que yo le hablé bajo secreto de confesión». ¿En dónde conoció usted a Norton? Pregunta Emilio. En Tahití. ¿Solía ir a casa de su tío? Sí, me hacía la corte y... ¿Pudo echar una ojeada a la carta? Me lo figuraba. Entonces Emilio se vuelve hacia el comisario y hacia Torrens. He ahí, señores, la explicación clara de un asunto que parecía insoluble. No se sabe por qué se interrumpió para añadir, sin la menor traza de ironía: mi jefe, el señor Torrens, desde el comienzo husmeó la solución. Paguem, en Tahití, sabe que puede recuperar las perlas que creía perdidas. Tiene en aquel momento una sobrina a su cargo. Se embarca con ella para Francia. Lo que le inquieta es que cierto periodista inglés que debería, sin duda, seguir otra ruta, se embarca con él, y Paguem no sabe si aquel hombre había descubierto su secreto. Durante toda la travesía permanece en su camarote con el pretexto de que se encuentra enfermo. En Panamá hace que su sobrina lo preceda en otro buque. Exacto, dice la señora Secaris. En cuanto a Norton, que en efecto ha leído la famosa carta, ha concebido un plan que cree perfecto. Se asegura la complicidad de un hombre de 65 años aproximadamente, sin duda de un compatriota que encuentra en una escala. Aquel hombre debe llegar a Moret unas horas antes que el anciano y ver al cura, que no conoce a Paguem, y declararle que él es el tal Rafael Paguem, de Carcassonne. Basta con hacer retrasar un poco al verdadero Paguem por el camino. Unos minutos son suficientes. No sé cómo se las compuso Norton, pero... yo se lo puedo decir.
Interviene la dama. Ignoro por qué mi tío desconfiaba de Norton. Debieron de viajar juntos. Norton había dicho que tenía unos parientes en el bosque de Fontainebleau. En Marsella, mi tío tomó el avión de la Air France para París, y desde allí vino en tren. Los dos Paguem, el falso y el verdadero, llegaron a Moret con pocos minutos de intervalo. Pero cuando el falso Paguem se presentó en la parroquia, mi tío salía de ella. Yo lo esperaba en la calle. Mi tío percibió a Norton, que trataba de ocultarse, y me dijo: «Si me sucede algo, vale más que estés al corriente. En el ribazo del Loing, entre una estaca que encontrarás más acá del puente antiguo de piedra y dicho puente, están enterradas las perlas en un tubo de plomo. Hay 3 tubos. El del medio es el que contiene el tesoro». «Eso es, señores», concluyó Emilio. La misma noche, Norton, que todavía no se había hospedado en el lugar y que por lo tanto era desconocido, estranguló a los 2 viejos, desembarazándose así del verdadero Paguén y del falso. Se creyó en seguridad. Volvió al día siguiente como periodista y no despertó sospechas. Quería a toda costa encontrar las perlas. Seguía a la señora Secaris durante todo el día. Cuando llegara el momento estaba decidido a... Fue lo que sucedió. Dice la mujer. Yo buscaba todos los días. Escudriñaba el ribazo. Solo podía hacerlo superficialmente para no llamar la atención. Ayer descubrí un trozo de tubo de plomo, y anoche Norton interrumpió en mi habitación. Quería que fuéramos a medias. Estuvo cínico, amenazador. Yo no sabía cómo desembarazarme de él. Había preparado, encima de mi mesita de noche, una poción somnífera, porque en estos últimos tiempos, a causa de tantos dramas, me cuesta trabajo dormir. Asustada, sintiéndome indefensa, empleé la astucia. Le hice creer que... Luego le ofrecí un ponche, tripliqué la dosis de somnífero. No creía matarle. Ya había bebido. Torrem se miraba con atención la punta de sus zapatos. Y he ahí, concluyó Emilio, lo que mi jefe me decía hace menos de 1 hora. En cuanto a la habitación 9, una postdata de la carta de Utois, explica la señora Secaris. Aconsejaba a mi tío que pidiera en la fonda la habitación 9, cuya ventana, dice, da sobre el lugar donde está escondido el tesoro. Utois era viejo, estaba enfermo, tenía miedo. Se olvidó de precisar la fonda de qué se trataba. Lo complicaba todo por gusto, acosada por la idea del tesoro y de un posible robo. Torrens levantó la vista. Sus párpados estaban hinchados de sueño. Cuando ambos se hallaron en la calle, Emilio, que estaba tan despierto como si hubiera dormido toda la noche, dijo en pleno fresco matutino: «Bonita historia, jefe. Se podría titular La carrera de las perlas. Y a ver si no es moral». El que primero tuvo las perlas en sus manos las escondió en una roca donde jamás las volvió a encontrar. De los 2 hombres que les echaron la mano encima, uno jamás se atrevió a vender más que una de vez en cuando, para llevar una vida mediocre, y el otro ha venido a que lo asesinaran lejos de su querida Tahití. Un aventurero, Norton, que este sí tenía ganas de llevar una vida a todo trapo, cierra los ojos para siempre en el momento en que creía llegar a la meta. Y por último, esa mujer joven y triste. Emilio se interrumpe soñador. Da una patada a un guijarro del camino y prosigue. El Estado subastará esas perlas en el Hotel Drouot. Pues bien, jefe, no quiero yo comprarlas. No sé si comprende lo que quiero decir, pero... Unos pasos más en silencio. Esas cositas que valen tanto dinero, más que lo que la gente honrada gana en toda su vida, tienen a menudo una historia trágica, porque al fin y al cabo, nosotros no conocemos la historia de esas perlas sino desde que cayeron por azar entre las manos de un tal Rafael Paguén y de un tal Utois. Pero, ¿y antes, jefe? ¿Quién nos dice que antes no? Las 2 fondas, una frente a otra, las mesas de las terrazas, los gorros blancos de los dueños. ¿Qué va a ser para los señores?
De todos modos, la satisfacción de haber resuelto un problema que todas las policías... Un café. Y luego una cama, una buena cama. Sobre todo porque, a partir de aquel momento, habrá menos curiosos en Moret-sur-Loing y se podrá dormir tranquilo. Un hombre con la nariz tumefacta y un cardenal en un ojo desayuna bajo un parasol y Emilio suspira. ¿Sabe usted, jefe, a quién tomaba ella por cómplice de Norton y le tenía miedo? Torrens no está de humor para descifrar adivinanzas. Hace lúgubremente la cuenta de lo que les cuesta en cablegramas y conferencias telefónicas aquella investigación que no rendirá nada. A Barbet, que surgió en el último momento y que... Si no tiene inconveniente, gruñe Torrens. Yo me voy a la cama. Fin.